Vamos a empezar entonces este quinto encuentro donde estamos hablando acerca de gestión del riesgo para emergencias y desastres, y el día de hoy vamos a hablar acerca de los incendios forestales o los incendios de cobertura vegetal, como se les llama técnicamente hoy por hoy. Y hoy ustedes van a aprender que pues ya no hablamos del concepto de incendio forestal, sino incendio de cobertura vegetal. ¿Por qué razón? Porque básicamente los bosques ya se acabaron y lo que hay es coberturas vegetales no boscosas en su mayoría, que son las que se están incendiando. Aquí vemos entonces un aparato helicóptero, la herramienta eh, el helicóptero como herramienta para el combate de incendios. ¿Alguien me puede decir qué característica particular pueden ver en esta imagen? ¿Hay algo ahí que les llama la atención? ¿Que no les parece? ¿Hay algo que no parece, no cuadra? ¿Qué ven ahí? A ver, observadores. Es un helicóptero que tiene un cable y tiene, Está, está ¿sí? botando fuego en vez de agua. Exactamente. Está botando fuego en vez de agua. ¿Y a ustedes les parece que eso es correcto o es inadecuado? ¿O es inadecuado? ¿Cómo así que un helicóptero, en vez de estar combatiendo el incendio, esté echándole fuego al incendio? ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensan de esa situación? A ver qué nos escriben por aquí. Aparentemente inadecuado, aparentemente. Vamos a darnos cuenta que eso es una técnica y un método de combate del fuego, y les voy a mostrar un video divulgativo falso donde hay gente que está haciéndole creer a la gente que el gobierno y las instituciones y quienes trabajamos en la gestión del riesgo estamos provocando incendios. No, y se trata de una herramienta para poder combatir, y ahorita vamos a hablar de eso y ustedes van a aprender hoy cómo es que se intervienen los incendios forestales a través de la técnica del contrafuego. Producir un incendio en unas áreas donde se puede que se consuma, que se consuma el fuego y este se consume el material, perdón, se consume el material combustible, y de esta manera pues se le acaba el combustible al fuego principal. Vamos a mirar eso más adelante. Entonces, eh, hay una cita bíblica en Apocalipsis 8:7 que dice: el primer ángel tocó su trompeta y granizo y fuego mezclados con sangre fueron lanzados sobre la tierra. Se encendió la tercera parte de la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Es una de las citas que más claramente habla acerca de incendios y está asociado a un evento profético que quienes pues creen en las profecías de la Biblia es un evento futuro que va a ser literal. O sea, dice la Biblia y sus intérpretes, los exégetas, que va a ser literal, que la tercera parte, es decir, el 25% de la tierra se quemará y que los árboles, los bosques y las coberturas vegetales se van a quemar. Eso dicen que va a ser literal. Eh, es un relato interesante porque la Biblia pocas veces habla de incendios, pero esta es una clara definición de los mismos. Muy bien, vamos a hablar antes
hoy antes de continuar de los primeros auxilios y vamos a continuar con la situación que estábamos hablando hace 8 días acerca del control de hemorragias. Stop the bleed. Bueno, voy a complementar un aspecto importante para que quede claro qué se hace en caso de hemorragia exsanguinante, es decir, una hemorragia con profusa salida de sangre, mucha sangre, es incontrolable, no se puede parar por sí sola. Eso es lo que se conoce como hemorragia exsanguinante. La persona puede morir en pocos instantes si no recibe una adecuada atención. Entonces, el procedimiento de Stop the Bleed para parar la hemorragia consiste en hacer presión directa con gasas sobre la herida. Pero cuando habla sobre presión directa, siempre y cuando no haya fracturas, es hacer presión con toda firmeza. Es muy fuerte, casi que al punto de que el paciente se tiene que quejar, le tiene que generar dolor esa presión que usted hace. No es un pañito de agua tibia, no es un pañito de gasa blanca o con algodoncito para ver si para la hemorragia, no, inclusive se habla de poner los brazos de manera perpendicular al miembro afectado para que realmente se produzca el control y la hemostasis. Hay otro procedimiento bien particular y es que ahí dice el vendaje compresivo mediante venda de crepé y gasas de compresas. Pero ahí hay un asunto bien particular. Si ustedes ven, ahí se está metiendo la gasa dentro de la herida. Eso es lo que hay que hacer. Cuando tenemos una hemorragia exsanguinante, por pequeño que sea el orificio, hay que meter la gasa dentro del orificio. Y para que la gasa haga la función y sustituya las veces de las plaquetas de la acción plaquetaria de coagulación que genere una masa que permita el control de la salida de sangre. Es hacer presión, meter un vendaje, una compresa grande. Mientras más grande la lesión, más grande la compresa, pero si la lesión es pequeña, pues podemos meter pedazos de la compresa o del vendaje o de la gasa. Bueno, y habíamos hablado acerca de la utilización del torniquete. Si es una extremidad, pues se puede utilizar el torniquete. Si la presión directa o el vendaje compresivo no son suficientes para controlar la hemorragia, hay que hacer entonces uso del torniquete y hablábamos de la importancia de comprar, adquirir, tener un torniquete táctico original, porque los que están vendiendo ahora en el mercado del internet son baratos, pero muy frágiles, se parte el palo, se parte el soporte, se descosen, es mejor comprar un torniquete de buena calidad, original, táctico. Muy bien, miren, aquí les estoy mostrando cómo se controla una hemorragia cuando la herida es pequeña y tenemos que hacer presión directa con la herida y meter la gasa. Miren la forma en cómo se ponen los dedos, se va soltando la gasa y se va, aquí en Colombia decimos embutiendo, embute, introduce a presión la gasa. Hay que meter la gasa dentro de la lesión para que la lesión comprima el vaso sanguíneo que está roto y se pueda producir la hemostasia. Este es la técnica del empaquetado con gasa o packing. En inglés se le llama, ustedes lo pueden encontrar más fácilmente en internet como packing. El packing es también meter la gasa, la compresa, la tela limpia dentro de la herida y hacer un taponamiento. La idea es que quede completamente relleno ese espacio, ese vacío donde está la lesión y que quede relleno completamente con gas. Entonces, miren aquí, por ejemplo, la técnica esta es una herida real, pierna. Entonces, miren lo que está haciendo ese primer respondiente. Tienen los guantes puestos y
estoy mirando bien porque para saber si realmente es una herida real, parece que es real. Entonces, mire lo que hace, mete la gasa, mire cómo utiliza los dedos. A veces hay que meter el dedo índice y corazón, solamente nos cae para meterlo, y mientras con la otra estamos soltando la gasa. ¿Esto se puede hacer con qué? Con una venda circular de tela. Óigase bien, esto que ustedes están viendo aquí es venda circular de tela. ¿Eso dónde se puede utilizar? En las hemorragias de los miembros inferiores, superiores, piernas, brazos, pero también en los puntos de unión, por ejemplo, en la ingle, por ejemplo, en el cuello, por ejemplo, en el tórax. Ah, ¿se puede hacer en el cuello? Sí. Ya sabemos que, por ejemplo, una puñalada en carótida o en yugular, pues va a producir una pérdida masiva de sangre. Pero si se hace con esta técnica, ya se ha demostrado, ya hay casos clínicos en medicina táctica, es decir, medicina militar, en atención de emergencias prehospitalarias en el medio militar, se ha podido demostrar ahora en terreno en Ucrania y en la guerra de Ucrania y Rusia, donde la técnica del packing en cuello, en puntos de unión, en ingle, en, en arterias subclavias, desde cerca del cuello, podemos controlar exitosamente un sangrado y se puede evitar la muerte de una persona. Este, hubiera querido mostrarles un video que rueda por internet, pero ya le quitaron la posibilidad de verlo completo, donde se muestra donde se muestra a una persona que es apuñalada en el cuello y literalmente muere. Y fue objeto de un estudio, y un caso clínico, porque el paciente podría haberse salvado si se hubiera aplicado esta técnica del packing con gasa en cuello. Se le mete la gasa en el cuello de manera rápida, haciendo presión directa, el paciente puede quedar inconsciente. Claro, hay pérdida masiva de sangre, pero en la medida que usted haga ese procedimiento rápido, rápido, el paciente tiene mayor posibilidad de sobrevivencia. ¿Y por qué? Porque tiene la otra arteria que le está suministrando oxígeno al cerebro. Entonces nosotros tenemos dos, carótida derecha, carótida izquierda. Una lesión en una de las carótidas, pues si se atiende bien, puede redundar o incidir en la sobrevida de ese paciente. Entonces aquí utilizamos un kit, este es el kit aquí dice pack de emergencia, paquete de emergencia, que son las gasas que les estoy mostrando, pero una gasa de tela circular nos sirve perfectamente con un buen torniquete, lo podemos hacer también, pero recuerden que este empaquetado con gasa, es, podría hacerse en cualquier parte del cuerpo, especialmente en puntos de unión, pero el torniquete solamente se puede hacer en partes, en miembros inferiores o superiores, en miembros largos. Entonces no serviría en otra parte. Obviamente, en el cuello no se podría hacer. Hay un torniquete de cadera, pero no lo vamos a mostrar aquí, no aplica para este caso. Es un torniquete de cadera que ya se está usando también en combate, en medicina táctica. Se está utilizando. Saben que en la guerra y en los conflictos armados es que los seres humanos hemos aprendido a lidiar con los fenómenos de trauma grave. Y eso se ha trasladado, esa experiencia y esa experticia civil, de tal manera que pues ya sabemos eh, cómo, cómo lidiar con estas cuestiones eh, en medios urbanos. Esto puede ser común en tiroteos callejeros, accidentes de tránsito. Yo les mandé al grupo un caso, por ejemplo, de una amputación que hubo la semana pasada de una muchacha. Digamos que después pude mirar bien detenidamente la imagen y se trataba de una amputación incompleta. Realmente la pierna le quedó pegada, solamente que se arrancó una gran cantidad de carne, de tejido muscular y vasos sanguíneos, nervios, grasa, tejido conectivo, se desprendió allí y la pierna se dobló y parecía amputada. Tiene muchas más posibilidades de que esa pierna se recupere, aunque no al 100%, sí tiene muchas posibilidades de mejora. Muy bien, quiero contarles algo, y esto es solamente para ustedes como una, una
una, un valor agregado que quiero darles, una plusvalía. Esto no todo el mundo lo conoce. Ustedes serían los de los pocos que lo conocen de personal no médico, no clínico, no paramédico, que conocen la acción de este medicamento. Este medicamento salva vidas. Se llama el ácido tranexámico. Este es un medicamento bendito porque le salva la vida a la gente. Es antifibrinolítico, es decir, favorece la cascada de coagulación y mejora mucho el manejo de la hemorragia. Entonces, generalmente está recomendado para hemorragias postparto, esas hemorragias que generan el código, el famoso código rojo, aquí en Colombia lo conocemos, una materna aquí no se puede morir, sin embargo, la hemorragia postparto pone en riesgo vital la vida de la paciente y entonces los médicos, generalmente los ginecobstetras, pues tienen que sufrir eh, tratando de ayudar a las personas a las mujeres que sufren hemorragias exsanguinantes después del parto y que nada, no hay posibilidad de controlar. Está recomendada para adolescentes menores de 15 años a una dosis de 15 miligramos por kilogramo. Entonces, un decilitros están 500 miligramos, 5 mililitros en una bolsa de 100 mililitros, o sea, en una bolsa pequeña de cloruro de sodio. Salina, se me salió el internet 15 minutos, o sea que entonces voy a comenzar a hablar por acá porque se me cayó la señal. Entonces se me cayó el internet del celular donde estaba hablando. ¿Me escuchan? Ahora sí se escucha, profesor. Bueno, muchas gracias. Yo voy a cambiar de equipo. Me van contando, por favor. Entonces, sí, me sacó el celular. Entonces ocurre que este ácido tranexámico es utilizado también en trauma, en lesiones, sobre todo en heridas de combate, en guerra. Uno se va a la literatura y básicamente la literatura civil habla es de este medicamento para mujeres en trabajo de parto o que han dado a luz y que tienen una hemorragia incontrolada. Entonces, pero se tiene documentado de manera robusta a través de la evidencia clínica científica de cómo funciona de bien en soldados víctimas de arma de fuego, de armas largas para el control de las hemorragias. Miren, dice, repetir la dosis tras 30 minutos. Ah, bueno, pero hay que decir, administrado en 15 minutos dentro de las 3 posteriores a las horas al trauma. Este medicamento, mientras más rápido se aplique, mucho mejor va a tener la evolución del paciente. Hay unas contraindicaciones, no se las voy a mencionar. Bueno, algunas, la afección renal eh, crónica, severa, grave y mediana tienen contraindicaciones. Claro, este medicamento se metaboliza vía renal y pues puede afectar porque tiende a acumular. Entonces, para esos pacientes renales podría ser complicado el manejo de este medicamento. Eh, pero en general ha sido una bendición. O sea, digamos que uno preferiría que el riñón se vea afectado. Hombre, el riñón, si se afecta, pues le hacemos diálisis a ese paciente o hacemos otro trabajo para recuperar ese riñón, pero lo importante es que no se nos muere ese paciente. Dice que repetir la dosis tras 30 minutos, si el sangrado continúa
o dentro de las 24 horas después de la primera dosis si el sangrado se repite. Entonces, es un medicamento que recomendado para aquellas personas que están en áreas muy remotas, que tienen riesgo de lesiones importantes, como por ejemplo una mina antipersonal. Un paciente que es víctima de una mina antipersonal se puede morir mientras se transporta a un centro de asistencial y mientras le aplican este medicamento pueden pasar más de 3 horas. Se supone que un paciente eh, con trauma grave, con una pérdida masiva de sangre y con condiciones de shock hipovolémico, este medicamento podría prevenir el shock hipovolémico. Recuerden que los medicamentos son de aplicación y prescripción y aplicación médica, pero en este caso se sobreentiende que estamos salvando la vida del paciente y pues en el medio táctico nosotros en áreas de combate con soldados y civiles heridos, eventualmente se podría aplicar sin necesidad de la autorización de un médico. Eso en casos extremos, en casos solamente extremos donde no tengamos una guía médica. Si usted tiene una guía médica y tiene este medicamento, que es una guía médica, está en una zona apartada de una selva, un herido por mina antipersonal o un disparo de arma larga, está con una hemorragia altísima, o una mujer en trabajo de parto que dio a luz y que sigue sangrando después del nacimiento del bebé, entonces se comunican vía telefónica: doctor, tengo este paciente, esta paciente tiene esta situación, tiene la atención, uno debería darle el reporte, es un adulto de tantos años, está sangrado, está sangrando masivamente, pérdida masiva de sangre, no responde a la aplicación del torniquete, no responde a la presión directa sobre la herida, está hipovolémico, hipotenso, piel sudorosa, pálida y fría y saturando por debajo de 92. Pero doctor, tengo el ácido tranexámico, ¿usted me autoriza a aplicarlo, doctor? Tengo aquí 2 ampollitas y con toda seguridad que el médico le dice: ¿lo tiene disponible? Póngaselo al paciente, porque es preferible. Eso se llama guía médica, es decir, recibir la autorización de un médico para que le autorice a uno la aplicación del medicamento. Eso se acostumbra mucho en medicina prehospitalaria en ámbitos urbanos, donde el personal prehospitalario o paramédico tiene acceso a un médico, como tienen buenas herramientas del manejo clínico del paciente en la escena, conocen los signos, conocen los síntomas, conocen las manifestaciones, pueden darle una impresión diagnóstica vía telefónica a un médico: doctor, tengo un paciente así, 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 tengo esos recursos para intervenirlo, ¿qué hago? Entonces él puede autorizar hacer algunos procedimientos que son de aplicación médica, pero el médico los puede autorizar. Eso se llama guía médica. Muy bien. O también se llama telemedicina o telesalud. Es una variante de la telemedicina o teleasistencia. Y ahora, por las tecnologías de la información y las comunicaciones, un celular, usted puede hacer teleasistencia prehospitalaria con un médico al otro lado. Muy bien, ¿qué le puede decir? Pero si no tenemos al médico, en último recurso, no estamos muy lejos, estamos a 5 horas de la civilización, la señora está muy sangrante, esa herida está muy difícil, está lloviendo, estamos en un lugar inhóspito, de difícil acceso, muy remoto, no hay carro, no hay vehículo para evacuarlo, no hay helicóptero. Venga, entonces nos vamos a pie, transportamos en camilla con la ayuda de la comunidad, y hacemos esos procedimientos que les acabo de explicar: torniquete, presión directa sobre la herida, packing y por último, si no cede, ácido tranexámico. Muy bien. Eh, Continuando, bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Qué son los incendios forestales o incendios de cobertura vegetal? Pero antes, ¿tienen alguna pregunta sobre estos procedimientos para controlar la hemorragia? ¿Alguna duda, inquietud? ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? Digan ya o callen para siempre. No, mentiras. Bueno, continuemos. ¿Qué son los incendios de cobertura vegetal? Entonces, les decía que los incendios de cobertura vegetal
ya han venido a sustituir la frase incendio forestal. Ya no hablamos de incendio forestal, sino de incendio de cobertura vegetal, porque los incendios forestales es una palabra que alude es al incendio del bosque o de árboles. Y los incendios no son, desde luego, solamente de árboles, sino que también hay de pastizales, rastrojos, bosques sucesionales en crecimiento y no son todos árboles. Entonces, por eso hablamos de los incendios de cobertura vegetal. Muy bien. Entonces, ¿qué son? Los incendios de cobertura vegetal entonces son también, o eran conocidos como incendios forestales, y son fuegos que se propagan rápidamente a través de los bosques, selvas, praderas, pastizales, rastrojos y otros tipos de terrenos cubiertos por vegetación. Y estos incendios pueden ser causados por acciones naturales, fenómenos naturales. Ya les voy a explicar, por ejemplo, cómo el sol, las sequías pueden afectar y propiciar la aparición de estos fenómenos o por los rayos o por las causas humanas, el uso indebido del fuego. Ya vamos a mirar en detalle eso. Entonces, hay que decir que los incendios forestales están relacionados, o los incendios de cobertura vegetal están relacionados con el cambio climático, claro, porque es que cuando el cambio climático se presenta, eh, las temperaturas cálidas y los periodos de sequía prolongados, pues hacen que la vegetación pierda humedad, las coberturas vegetales se secan y entonces se vuelven pastizales que se convierten finalmente en combustible fácil de prender. Y además de eso, pues los incendios liberan gran cantidad de dióxido de carbono, de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Recuerden que esta frasecita, este acrónimo GEI, significa gases de efecto invernadero. Los incendios forestales liberan gases de efecto invernadero, típicamente dióxido de carbono. Ese carbono que está fijado en los tejidos vegetales, que constituye la leña y todas las formas leñosas de la vegetación, ahí hay carbono que cuando se prende, pues lo libera en forma de humo. Entonces, también esto contribuye al calentamiento global. Entonces, por un lado, entonces los incendios forestales, pues, se ven aumentados por el cambio climático, pero a su vez, entonces, el cambio climático produce sequías que propician la aparición de esos incendios. Muy bien, hay unos tipos de incendios de cobertura vegetal que son los superficiales, básicamente se propagan por la capa superior de la vegetación y generalmente son los más fáciles de controlar y de extinguir. Hay unos más complicados que son los aéreos o incendios de cobertura vegetal de copa. Estos sí están más asociados a los bosques y a los árboles y se extienden y se consume toda la vegetación. Son peligrosos y muy difíciles de controlar porque el viento les ayuda a adquirir una velocidad impresionante. También se les conoce como coronales o de copa o aéreos. Se propagan entonces por la parte superior de los árboles y son los más peligrosos y difíciles de extinguir y de controlar. Hay unos incendios subterráneos, fíjense ustedes, habían escuchado alguna vez de que los incendios son subterráneos, se propagan por debajo de la tierra, sí, se propagan por debajo de la superficie terrestre, quemando las raíces y el material orgánico. Cuando los suelos están provistos por mucho material orgánico, hojarascas que caen sobre el suelo y que no se descomponen, entonces se inicia un fuego por debajo de la tierra, allá se producen llamas o mejor brasas, hay humos, son muy difíciles de controlar. Un incendio subterráneo básicamente es incontrolable. ¿Por qué? Porque no sabemos por dónde va. Y lo que hace es que literalmente
Las brasas no son llamas realmente, son brasas que se van propagando a lo largo de las raíces. Y pues ustedes dirán, bueno, pero se supone que los árboles tienen agua. ¿Por qué los árboles se queman a pesar de que son húmedos? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué los árboles se queman? ¿Por qué la vegetación siendo húmeda? ¿Por qué una vegetación cargada de agua y humedad se quema? Es, por ejemplo, el caso concreto de la selva amazónica. ¿No se supone que la selva tropical amazónica es húmeda y súper húmeda? ¿Por qué se quema el, el, el bosque amazónico? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué será que se quema? ¿Alguna idea? ¿Alguna sugerencia? ¿Por qué tan proactivos? ¿Por qué hablan tanto? Muy bien, resulta que los árboles tienen resinas y aceites esenciales que generalmente los aceites son combustibles y los aceites naturales de la vegetación pues son combustibles y facilitan la propagación del fuego. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que hay algunos árboles que producen una resina eh, que permite que el árbol se pueda, la leña se puede quemar verde, inclusive hasta mojada. Hay una especie de árbol aquí que se llama sangre de drago, que es donde sacan la sangre de drago. Se llama drago, es una especie pionera, es decir, es una especie que no, de crecimiento rápido, que no es buena madera, pero que es de los árboles que primero nacen después de que se cae un árbol o después de que hay una quema. Es uno de los árboles que se llama especies pioneras, porque nacen rápido, crecen rápido. Entonces ellos en lugar de invertir en la producción de madera fina, lo que hacen es invertir en crecimiento rápido. Y ese árbol que se llama drago, se saca la savia de ese árbol, es una resina antibiótica, es altamente combustible. Les voy a contar dos cosas. Tiene una resina combustible, es decir, se prende fácilmente y la leña del drago prende verde y prende mojada en virtud de que eso es un combustible. Esa savia, esa humedad que tiene el árbol de manera natural hace que se prenda verde y muchas comunidades rurales en América Andina eh, cocinan con leña y les gusta mucho el drago porque tiene esa característica de quemarse verde. No produce brasa, pero se quema verde. Y tiene otra ventaja, esa resina que es combustible y que hace que se queme rápido o que prenda la leña verde del drago, es una resina antibiótica. ¿Qué es decir? Es una resina antibiótica, es una resina que mata bacterias. Las comunidades indígenas amerindias usaban la resina del drago para cepillarse y de hecho yo utilicé cuando viví en el campo esa resina, mi mamá me enseñó a utilizar la resina del drago para cepillarme los dientes, porque sin necesidad de crema dental, esa resina es antibiótica y mata las bacterias de la caries. Es más, algunos indígenas amerindios masticaban la cáscara de drago y eso les permitía prevenir la caries. Si uno utilizara el drago hoy por hoy, para, para cepillarse, muy seguramente podría prevenir el problema de las caries. Además tiene otras propiedades. La medicina tradicional o la medicina indígena y la medicina natural eh, herbolaria le atribuye a ese árbol propiedades curativas. Parece ser que facilita la curación y la generación de cicatrices en heridas de difícil manejo. Muy bien, continuando. Miren, ¿cuáles son las causas de los incendios de cobertura vegetal? Miren, las causas son naturales como los rayos del sol y la sequía. Y las causas humanas son como el uso indebido del fuego, la quema de residuos sólidos o de basuras y la falta de precaución al hacer
fuego en zonas rurales. Por ejemplo, vamos de campamento, prendemos una fogata, nos retiramos del sitio y se nos olvida apagar bien la fogata. La técnica del control de la fogata cuando usted vaya a prender un fuego en el campo es apagar la fogata, pero debe apagarla también que usted debe poner las manos encima de la ceniza que usted apagó. Y si sus manos soportan el calor que se generó después de la fogata, está bien apagada la fogata. Si no, esa fogata no sabrá usted. Debe ponerle las manos. Esa es la prueba. Así me enseñaron cuando yo era socorrista y estaba empezando mis entrenamientos como socorrista. Me decían, usted cuando vaya a controlar cuando vaya a apagar una fogata, tiene que ponerle las manos después de que la apague. Y si usted se quema cuando meta las manos es porque quedó una brasa. En realidad uno tenía que hacerlo tan bien que no debería quedar ningún tipo de brasa que posibilitara quemarse. Pero la prueba era poner las palmas de las manos en la ceniza y en las brasas ya apagadas para constatar y comprobar de que estaba apagada la fogata. Y los vidrios tienen un efecto lupa, refractor. Los rayos pasan por uno de esos vidrios, concentran el calor del sol y encima de una paja seca o un pasto muy, muy expuesto a la sequedad, pues produce este tipo de fenómenos de incendio a partir del efecto lupa de una botella. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, no arrojar residuos sólidos en ninguna parte. Las fogatas mal apagadas, arrojar colillas de cigarrillo, los mismos cerillos que se nos caen pueden prenderse. Eh, la presencia del vidrio que ya habíamos mencionado provocan el efecto lupa y producen la propagación de incendios. También hay manos criminales, se les llama pirómanos a las personas que les encanta quemar los bosques, los pastizales y las coberturas vegetales. eh, Hay que perseguirlos, la policía los persigue en verano porque generan conatos de incendio que a veces se vuelven fuegos declarados muy difíciles de manejar, duran semanas, días. Bueno, aquí les tengo dos ejemplos. En 1871 en Chicago, en Estados Unidos, se destruyó gran parte de la ciudad y dejó miles de personas sin hogar, un incendio masivo que ocurrió en esa ciudad en 1871. Pero más recientemente los incendios en Australia, en Chile, en Canadá, inclusive en la Amazonía, en los últimos meses, pues han sido muy devastadores, han quemado millones de hectáreas de selvas, bosques, pastizales y destruyen, matan, dañan y afectan fauna silvestre y a la biodiversidad en general. Los incendios, pues en principio son reguladores del ecosistema y tienen una función importante en la naturaleza. Nosotros no podemos eliminar los incendios de la vida humana, porque de hecho es un fenómeno básicamente natural, pero que está exacerbado por la actividad humana. Pero los incendios forestales siempre van a estar y siempre serán necesarios, pero en la escala que se está produciendo hoy por hoy, definitivamente no son sostenibles, son peligrosos y amenazan la salud ambiental y la de los ecosistemas, la de los recursos hídricos y la salud del suelo. La fase de los incendios de cobertura vegetal, entonces hay un incendio activo cuando las llamas se propagan libremente y sin control, masivamente, el viento les ayuda, las resinas de los árboles favorecen esa propagación, el pino, los cipreses tienen unas características en sus resinas que hacen que se propaguen masivamente esos incendios y por eso esos bosques industriales de Estados Unidos, Canadá, Chile y Australia se queman justamente porque son especies son monocultivos, son plantaciones forestales de una sola especie que facilita la propagación. Claro, todos tienen resinas, eso que facilitan la propagación y el estado donde hay grandes cantidades y extensiones de bosque con fines industriales y comerciales, pues tienen programas de siembra, de poda, de control de incendios, de prevención, de manejo, de recuperación,
y eso hace parte pues de las estrategias pues de gestión del fuego en esos países. Pero los incendios se están propagando hoy cada vez más debido a los fenómenos del cambio climático y está afectando a comunidades que antes no estaban tan seriamente afectadas. Hay el incendio, una vez pues activo, declarado, pues, y hay que combatirlo. El combate del incendio se lo hacen generalmente bomberos, pero hay una categoría de bomberos, los bomberos forestales, se llama, son unos tipos de bomberos entrenados, especializados en el combate de los fuegos de cobertura vegetal. Casi todos los eventos de emergencia que yo les he comentado aquí a lo largo de estas charlas, yo he participado en alguna vez en alguno de ellos, en escenarios reales. En los incendios de cobertura vegetal participé cuando era muy joven en la intervención de ese tipo de fenómenos. Y déjenme decirles que hay varios procedimientos de rescate y de atención de emergencias que son muy difíciles, pero uno de los más difíciles, más agotadores, desgastante y peligroso es el combate de incendios forestales. Cuando yo era muy joven, participé en varios incendios forestales, en la intervención de los incendios forestales, y es una cosa supremamente peligrosa y agotadora. Bueno, entonces los bomberos forestales lo que hacen es estabilizarlo sin estar controlado plenamente. El fuego avanza favorablemente dentro de las previsiones. Claro, los fuegos tienen como digamos un comportamiento, una evolución y una capacidad de extinción que a lo largo del tiempo ellos comienzan a estabilizar. Entonces lo que hacen los bomberos es, venga, vamos a estabilizarlo para evitar que avance, mientras conseguimos otras herramientas para controlarlo del todo. Entonces, todo el perímetro está rodeado de una línea de control. Entonces, cuando el incendio forestal se controla, es porque se implementan unas técnicas de control específico que puede ser el contrafuego que les acabé de decir o que les explicaba al inicio de la charla, donde veíamos un helicóptero provocando un incendio. Claro, eso es una forma de controlarlo, de controlar el perímetro, de rodear el incendio, y lo que se hace es producir un fuego que consuma un combustible de material vegetal para que cuando llegue el fuego principal, eh, se muera el incendio en ese punto. También está la técnica del eh, el contrafuego, perdón, el cortafuego, ya lo vamos a ver, que eso es otra forma de controlarlo. ¿Qué es? Los bosques, las plantaciones forestales tienen grandes avenidas, áreas completamente descubiertas, de unos 20, 30 metros de ancho, son aclaramientos que se le hace al bosque para que cuando se produzca un incendio, el fuego solamente llegue hasta el límite de esa, de ese aclaramiento, y ya el incendio no sigue y no progresa. Y finalmente, pues extinguirlo. No queda pues fuego ni las posibilidades de que se reavive. Pero ese es uno de los problemas más complejos de los incendios, porque los incendios dejan brasas, raíces, pedazos de madera que pueden tener eh, leña todavía, madera, y que pueden volverse a avivar en cualquier momento. Por eso la tarea de combatir incendios forestales es, no se los voy a mentir, es centímetro a centímetro, y apagar cada pequeña brasa, porque cada pequeña brasa de un cabello de grosor que quede encendida puede producir la reavivación, la nueva propagación del incendio. Por eso es tan difícil el control de los incendios forestales, porque es que cualquier ramita que quede con una brasa va a hacer que el fuego se encienda y continúe. Los incendios de cobertura vegetal tienen unos efectos, y los efectos pues están directamente relacionados con la pérdida de la biodiversidad del hábitat, la contaminación del aire y del agua, claro, porque cae ceniza, cae carbón, cae leñas, cae sedimentos, eh, y el humo, que es básicamente una situación que también es muy limitante.
la pérdida del bosque y la muerte de animales. Los incendios desplazan muchos animalitos, insectos, reptiles, ofidios, aves, mamíferos, de cualquier cantidad de animales, animalitos de micro, meso y macrofauna se ven afectados por los incendios forestales. Uno ve en las fotos, tristemente, animales afectados por incendios, osos hormigueros, koalas y otros, inclusive en las fotos de los incendios de Australia se veían canguros quemados, ciervos quemados, aquí también se ven cantidad de animales afectados, pero eso es la macrofauna, la que se logra ver, pero no se ve, por ejemplo, la mesofauna, la microfauna, pequeños artrópodos, invertebrados del suelo, inclusive las lombrices que se pueden ver afectadas, una cantidad de animalitos que no vemos y que se ven ciertamente afectados. Piensen, por ejemplo, en los nidos, los aves que están empollando o los polluelos que están en sus nidos que no logran escapar por el fuego, o los mamíferos que están en las cuevas, que están amamantando y que todavía son ciegos. Bueno, eso es un desastre, eso es una gran calamidad en términos ecológicos. Y los daños a la salud, incluyendo los problemas respiratorios y las cremaduras y entre otras lesiones. Pues básicamente las emisiones de gases, del dióxido de carbono y otros gases que enrarecen la atmósfera son los que finalmente pueden matar a un bombero, pueden matar a una persona que esté alrededor del incendio. Claro, porque el sentido de los vientos puede cambiar y uno puede estar muy cerca de un incendio y, como el viento está eh, soplando hacia una dirección que me aleja del calor y del humo, pues yo me quedo presenciando lo que avance hacia una dirección. Pero el viento cambia de dirección y el humo puede alcanzar a las personas que están en la periferia y afectarlos e inclusive matarlos. Eso es lo que le pasa a los bomberos forestales que, que se mueren o se ven seriamente afectados en su salud respiratoria porque se exponen a una gran cantidad de humo. Eso es como fumarse, atender un incendio forestal de un día, eso es como fumarse 500 cigarrillos al día. Hay que inhalar eh, mucho material particulado que se emana del humo. Es que el humo tiene material particulado, es decir, material microscópico que se inhala y se queda atrapado en la vía respiratoria. Y esos pacientes, esos bomberos forestales, esas personas que han cocinado con leña, a la larga resultan con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con problemas cardiovasculares y con problemas de cáncer de pulmón debido a la exposición a los gases y a los humos de la quema de leña y de los incendios forestales. Hay entonces daños también a la propiedad de la infraestructura. Mejor dicho, los incendios forestales son una gran desgracia. Miren, aquí vemos los efectos a la salud. Miren, claro, cuando usted en un incendio forestal, pues los ojos arden demasiado, se irritan de una manera exagerada. Hay un moqueo inmediatamente, entonces hay una rinitis, hay un dolor de pecho literal por la inhalación, hay fatiga extrema porque el cuerpo no está recibiendo el suficiente oxígeno, entonces el bombero se cansa muy rápido porque está inhalando gases permanentes. Hay tos, desde luego por inhalación de gases, hay dificultad respiratoria, la hipoxia se presenta, hay baja saturación de oxígeno y comienza entonces el corazón a aumentar la, la frecuencia cardíaca que se llama taquicardia. Claro, el cuerpo sabe que está quedándose sin oxígeno, el cerebro lo sabe, entonces le ordena al cerebro, necesito por favor, corazón, que palpite más porque no me está llegando suficiente oxígeno. El hecho de que usted palpite más corazón va a permitir que haya más oxígeno en el cerebro porque más rápido lo va a traer. Entonces, eso hace que se produzca la taquicardia. Si hay condiciones de aire más o menos
óptimos, pues la taquicardia se controlará, pero si no, eso va a seguir hasta que finalmente la persona caiga inconsciente porque no va a ser capaz de sostenerse. Eso le pasa a los bomberos y a las personas que se ven afectadas. Es que el alveolo ingresa, miren que eso es un cabello humano, mire las partículas pequeñas, son muy pequeñas, esas partículas súper pequeñas son las que salen en los humos y son las que finalmente se depositan en los bronquios y en los bronquiolos y se quedan allá. Esas micropartículas pueden pasar el torrente sanguíneo. Esas micropartículas pueden pasar los alvéolos pulmonares y alcanzar el torrente sanguíneo y llegar al corazón y producir enfermedad cardíaca. Son pedacitos pequeños, fragmentos muy diminutos de carbono, de cenizas, de minerales que se van a depositar en la vía respiratoria y en el sistema cardiovascular. Por eso, las personas que, por ejemplo, cocinan con leña se ven afectadas en su salud cardiorrespiratoria debido a la inhalación permanente de gases. Una persona que, una persona del campo, vive toda la vida en el campo, no, es que la vida en el campo es maravillosa, yo respiro aire puro. Mentira. Si usted no tiene una cocina adecuada, no tiene un manejo de chimeneas, manejo de gases y de humos y estufas eficientes para la quema de leña, usted después de los 40 años es un candidato para que le dé enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema pulmonar, se agravan los fenómenos del asma y puede tener un infarto agudo de miocardio, si no es que le da un cáncer de pulmón, porque eso también está asociado a la aparición de cáncer. Los bomberos forestales, ese es su riesgo ocupacional. Por eso los bomberos forestales no fuman, porque ya de por sí mantienen fumando de manera laboral, pasiva, esos gases que se producen en los incendios. Muy bien, algunas formas de combatirlos. Miren, aquí vemos a un bombero colombiano con su traje, manga larga, guantes de baqueta, reflectivos fluorescentes y este aparato que se llama batefuegos. El batefuego es un palo, un madero que conecta una lámina de caucho. Ese bate fuego lo que hace es que nos permite ese centímetro a centímetro de los carbones, brasas y fuegos, microfuegos, este batefuego lo que hace es aplastarlo, les quita el oxígeno y eso hay que, eh, eso se coge con ambas manos y lo que se hace es golpear la superficie del suelo. ¿Qué pasa cuando el bombero forestal agita ese batefuegos y golpea con esa lámina de plástico el suelo? Es una lámina de plástico gruesa. Eso lo hacen de neumático, de llanta, de vehículos, de ruedas. Eso es muy resistente. ¿Qué pasa? Que se levantan las cenizas y las respira directamente. Gran riesgo. Pero también los bomberos forestales llevan motosierras, llevan monogafas, llevan monja, esto que tienen aquí los muchachos, puesto alrededor de la cara se llama monja, para que las brasas, las brasitas, las ramitas no les vayan a producir quemaduras. Pero pregúntenme si esos trajes dan calor, por favor, ya de por sí el incendio produce calor, esos trajes tan cerrados no son térmicos, son supremamente calientes y no son nada refrigerantes. Guantes de baqueta, motosierras, rastrillos, machetes, asadones, picos, palas y cualquier cantidad de herramientas agrícolas destinadas al uso forestal se utilizan en esos incendios. Mis respetos y mi admiración a los héroes que combaten el asesino de los bosques, que son los incendios de cobertura vegetal. Son supremamente desgastantes. Ya el hecho de narrarles aquí la situación que se presenta en el manejo de estos fuegos me produce fatiga, cansancio, porque es demasiada la que se produce en esos espacios. Miren aquí, el helicóptero como herramienta para la extinción del fuego. Aquí
Lo que hace el helicóptero, generalmente son helicópteros militares, por lo menos aquí en Colombia y en muchos lugares de América Latina y el Caribe, utilizamos el helicóptero como herramienta para combatir el incendio forestal. Este, este helicóptero tuvo que haber cargado este sistema, se llama Bambi buque, lleva agua y se acerca muy a la línea de fuego y arroja, abre el Bambi y echa el agua sobre esa masa de fuego que se está produciendo. Los pilotos ciertamente se ven muy afectados también por la presencia de gases. Y les toca también exponerse bastante porque tienen que sobrepasar líneas de fuego con alta concentración de gases de este tipo. Este procedimiento dura horas, horas y horas, día, todos los días, muchos días, y esto es supremamente costoso, muy costoso controlar un incendio forestal cuando se utilizan, por ejemplo, helicópteros o también se utilizan aviones. Miren, este es el cortafuego que les estaba mencionando hace un rato. El cortafuego, que es una banda o un espacio entre masa de bosque y masa de bosque o entre cobertura vegetal donde no hay absolutamente nada. Lo que hacen las empresas que tienen bosques es eh, de dejar limpio una área, esto puede tener 30 metros, 10 metros, dependiendo, cosa que cuando el incendio llegue hasta aquí, ahí muera. Eso se llama cortafuego. Pero la técnica también que se utiliza con el helicóptero echando llamas que vimos al principio, arrojando fuego, como con una caldera o como con un horno arrojando fuego, se llama la técnica del contrafuego. Mientras que este es el contrafuego, el otro es el cortafuego. Perdón, este es el el cortafuego porque lo corta. El que utiliza el helicóptero con las llamas se llama contrafuego, es decir, es un fuego que se va a encontrar con el fuego principal y lo extingue. Pero recientemente las tecnologías de la información y las comunicaciones a través de los drones, eso es un dron militar, pues está utilizando, ya no se utilizarían helicópteros porque son muy costosos usarlos, entonces se está utilizando el dron y el dron tiene unas peloticas de fuego que cuando impacta en la tierra incendia la cobertura vegetal y se utilizan eh, para la producción de ese contrafuego que les mencionaba. Ya no se utilizarían los helicópteros, sino que se utiliza esta máquina y eso resulta ser mucho más económico porque operar un helicóptero es muy costoso. Muy bien, quiero mostrarles este video. Es un video falso donde se ha difundido una idea terriblemente morbosa y malintencionada de cómo estaba funcionando el sistema de las bombas de fuego. Seguramente lo han visto, se los voy a mostrar. Señores, observen detenidamente este video. El narrador ya de entrada, él dice que es campesino, que es ignorante, pero que él es tan inteligente que le permite entender que esto es para destruir los bosques del mundo. Escúchenlo, por favor. Recuerden que esto es digamos, es una especulación y no obedece a la realidad. Este es uno de los videos que se masifica de manera viral en las redes sociales y este tipo de información hay que desestimularla. Como no todo el mundo recibe capacitación como esta, pues consume esta información como si fuera verdad. Lo que van a ver el video y la narración que hace el señor es completamente falsa, especulativa y engañosa, malintencionada además. Este video se trata de estos drones. Estos drones son utilizados específicamente para provocar incendios.
para quemar grandes extensiones de tierra. Eso es cierto. En un solo vuelo de este dron puede incendiar hasta 75 acres de tierra, de bosque. Imagínense los incendios que están provocando los globalistas. Esos son las municiones que utiliza el dron. Deja caer esas pelotitas que al caer se encienden. Entonces ellos están incendiando todo. Así incendiaron el Amazonas, así incendiaron Australia, así han provocado los fuegos en España, Francia y Portugal. Miren, lanza 30 pelotitas por minuto. Miren cómo se incendian las pelotas al entrar en contacto con el suelo. Eso es Porque cierto. por supuesto tienen una composición química interna que cuando impactan activa un mecanismo que las enciende. Mire usted. Y estos hipócritas están diciendo, en un solo vuelo queman 75 acres de bosque. Y estos mentirosos nos están diciendo que es el calentamiento global el que está provocando los incendios. Son ellos. Son unos criminales. Miren, este tipo de información es la que se difunde por redes sociales. Esa narración con un video editado, engañoso, esto es lo que hace que se difunda masivamente en las redes sociales y se bloqueó eso ya. Denme un segundo. Vamos a volverlo a poner. Sí, eso es. Vamos a ver si nos está. Yo se los puedo compartir al grupo porque no quiere avanzar, está pesado. Entonces lo que está diciendo este narrador allí es que los incendios se están produciendo de manera malintencionada a través de ese dron que dispara esas bolas de fuego, cuando es todo lo contrario, es una técnica de control del fuego, que ustedes ya saben que aquí la hemos llamado contrafuego y que es una herramienta eficaz, económica, que sustituye el uso del helicóptero y que es una de las formas de controlar los incendios forestales. Voy a ver si puedo avanzar aquí. No me está dejando avanzar. Vamos a parar otra vez y vamos a... sí, esto está... Bueno, cerrar el programa para que... Entonces el problema con estas doctrinas especulativas, conspiroparanoicas, pues lo que hacen y lo que buscan es fundamentalmente infundir miedo y distorsionar la realidad. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con yo por eso yo siempre les digo a las personas, no consuman lo que aparece en internet, porque lo que aparece en las redes sociales, particularmente en las redes sociales, generalmente no tiene posibilidad de verificación. Entonces resulta una cantidad de información circulando en redes sociales y la gente sin contexto se la come entera sin masticarla y traga literalmente entera. Entonces mucho cuidado con esa información. Sabemos que ese video es falso, distorsionado, malintencionado. Muy bien. ¿Qué hacer antes, durante y después de un incendio de cobertura vegetal? ¿Qué hacer antes de un incendio de cobertura vegetal? Pues bueno, básicamente hay que realizar mantenimiento en los alrededores de la vivienda, hay que cortar esa vegetación en la finca, hacer básicamente lo que hemos mencionado que es un cortafuego. Esas áreas verdes hay que mantenerlas bajas si es que nuestro sector, nuestra vivienda
es propensa a los incendios forestales o los incendios de cobertura vegetal. Hay que eliminar esos materiales combustibles, troncos, maderos, árboles muy viejos, y mantenerlas limpias de esas áreas. Y crear una zona de defensa alrededor de la propiedad, eliminando pues todos esos materiales inflamables y creando una barrera de vegetación no inflamable. Al final de esta presentación les voy a mostrar cuál es la vegetación no inflamable. Y quiero preguntarles si ustedes conocen. Aquí se llama fique en Colombia. Son lo que llaman plantas ignífugas. Las vamos a ver más adelante. Bueno, para prevenir esos incendios de cobertura vegetal hay que tener un plan de evacuación. Esto es particularmente cierto si estoy viviendo cerca de una periferia donde hay influencia de incendios de cobertura vegetal, o si mi casa, o si ya estoy viviendo en el campo, donde hay posibilidades o es susceptible mi vivienda de presentarse un incendio. Entonces, hay que tener un plan de evacuación en caso de incendio y asegurarse de que todos los miembros de la familia sepan qué hacer en caso de emergencia, incluyendo las mascotas, como siempre lo hemos dicho. Mantener un suministro de agua cerca de la propiedad para ayudar a extinguir cualquier incendio que se pueda presentar. Aquí es importante hablar de lo que son los tanques zamoranos, las piscinas de recolección de aguas lluvias, que pueden servir y ser fuente de abastecimiento de agua en caso de un incendio forestal, porque los incendios forestales se pueden apagar perfectamente con agua. Muy bien. En los incendios también hay que hacer, pues hay que seguir las órdenes de las entidades que están liderando la evacuación. Si no se puede evacuar, pues hay que buscar refugio en un edificio, en una zona de terreno bajo, como en un valle o en un lugar, por ejemplo, donde hay un cuerpo de agua. Generalmente los cuerpos de agua pues aíslan, eso es un cortafuego natural y evita la propagación, salvo que haya un bosque de galería, es decir, el bosque que circunda o digamos que arropa el río, y en ese caso pues el río no sería un lugar seguro. Hay que proveer primeros auxilios a las personas quemadas o asfixiadas. Idealmente, nosotros pues deberíamos, ojalá pudiéramos tener una bala de oxígeno, pero eso es muy difícil tenerla. Y como medida de primeros auxilios, tener oxígeno medicinal solamente en las instituciones de salud y a veces en las ambulancias. Pero lo que hay que hacer es ayudar a evacuar a las personas y prestar primeros auxilios. Miren, aquí tenemos una persona quemada donde le están aplicando agua, porque así es que se atiende una persona con quemadura. Los primeros auxilios en caso de una quemadura es enfriar, pero evitando el exceso de enfriamiento. ¿Qué ocurre? Hay gente que se toma muy a pecho el hecho de enfriar y le echa y le echa y le echa tanta agua a un paciente o a una persona víctima, mientras más área del cuerpo esté quemada, pues más difícil va a ser el manejo de ese paciente. Entonces, con frecuencia a esos pacientes se les aplica, se enfrían con agua fría, normal, al clima, y esos pacientes resultan llegando a estados de hipotermia. Eso es paradójico, porque un paciente quemado, masivamente quemado, eh, puede morir de hipotermia. Simple y llanamente porque se enfrió tanto, se le aplicó tanta agua y no se protegió al paciente que finalmente muere por hipotermia. Esos casos clínicos existen, por eso a la hora de prestar primeros auxilios, enfriar, pero evitando que el paciente entre en estado de hipotermia. Es decir, enfriemos, pero no al punto de producirle frío al paciente que lo lleve a una hipotermia. Luego hay que cubrir esa lesión con una gasa, nunca con algodón. Se cubre esa gasa pero se cubre esa lesión con una gasa y se aísla del medio ambiente. Recuerden que las quemaduras, desde la experiencia, son una de las heridas más horrorosas, desagradables que pueden haber en la vida. O sea, uno se aguanta un eviscerado, un amputado, una persona que haya sufrido una lesión de víctima de mina antipersonal o que le hayan enterrado un cuchillo, pero una herida
por producto de una quemadura es lo más desagradable que hay. Son muy, muy, muy dramáticos esos casos. Por pequeña que sea, siempre es dramático ver un paciente quemado, ¿no? Porque se quejan mucho, gritan del dolor. Eso en el caso de las quemaduras de primero y segundo grado. Las quemaduras de tercer grado, que son las quemaduras que queman el tejido y lo matan, lo carbonizan y llegan hasta los músculos y el hueso, esas heridas no producen dolor porque se han muerto los nervios. Y hay que llamar al número de emergencias local. En el caso dado, pues, de que tengamos una situación de emergencia con una quemadura producida por un incendio de cobertura vegetal, hay que llamar al número de emergencia y decir, estoy en tal parte para que la ambulancia vaya, recurra, lo atienda y lo evacúe. Muy bien, ¿qué hacer durante un incendio de cobertura vegetal? Habíamos dicho que, bueno, se prestan los primeros auxilios, pero además hay que usar una máscara para protegerse de la inhalación del humo y de la ceniza. Digamos que esta máscara es muy sofisticada, muy profesional, pero nosotros tenemos que tener por lo menos un tapabocas N95. Es importante tenerlo dentro del botiquín y tener para cada miembro de la familia, si mi área es propensa a incendios de cobertura vegetal, tener un tapabocas N95 con filtro de alta eficiencia para poder proteger nuestra vía respiratoria. Si está atrapado en un área quemada, pues entonces cúbrase con una manta mojada. A esas mantas hay que mojarlas. Y, o la ropa mojada para protegerse del calor y de las llamas. Eso se podría hacer uno, meterse a una ducha, echarse agua, empaparse de agua, porque entonces ese preenfriamiento hace que el fuego no se propague en el cuerpo de la persona ni en la tela. Eso podría ser una técnica viable y eso lo recomiendan los manuales de manejo o de actuaciones de la comunidad en casos de incendios de cobertura vegetal. ¿Qué hacer después? Pues hay que evaluar los daños, documentarlos con fotografías y otros registros, porque algunas cosas pueden, bueno, aquí no tenemos mucha cultura del aseguramiento, pero si nosotros estamos asegurados contra todo riesgo, la casa, el vehículo, nuestra finca, nuestros cultivos, esa debería ser una de las culturas, así como en Estados Unidos, que hay una cultura del aseguramiento. Nosotros deberíamos caminar en ese sentido hacia la cultura del aseguramiento y en virtud de eso, pues hay que tomar registros fotográficos y documentales para poder sustentar al asegurador. Mire, perdí mi vivienda, perdí mis cultivos, necesito reclamar el seguro, activar la póliza. Comunicarse con la compañía de seguros para presentar una reclamación y obtener la asistencia financiera. Eso se llama transferencia del riesgo. Eso lo debemos hacer antes de una emergencia, cosa que cuando ocurre el evento después podamos activar la cobertura de la póliza. Eso casi no se utiliza, pero nosotros estamos ya hablando de la transferencia del riesgo, del aseguramiento a través de pólizas. Muy bien. Permanezca en una zona segura, no regrese al área afectada hasta que no se lo digan las autoridades, especialmente los bomberos o los profesionales de las oficinas de desastres de su localidad, los socorristas de alguna entidad de socorro. Comunique a las instituciones de respuesta si no tiene información sobre sus familiares. Vea, es que tengo extraviado mi hijo, mi niño, mi esposo, mi esposa, mis hijos. Eso hay que notificarlo inmediatamente después de que ocurra el incendio. Y una vez se notifique que pasó el peligro, pues hay que retornar en forma ordenada y brindar ayuda a las personas que lo necesiten. Remover escombros, barrer, eliminar pues todos esos residuos, acabar de apagar todos esos focos de incendio que pueden haber por allí. Y este, limpie el área quemada y retire los escombros y la vegetación muerta. Eh, si está en el campo, pues toda esa ceniza es abono, literal. Esos residuos que genera la, la quema de material vegetal son literalmente un abono de muy buena calidad. Por eso, mientras más pueda reunir ese material, lo puede mezclar con tierra para poder fertilizar sus cultivos posteriormente.
tomar las medidas para restaurar la vegetación y evitar la erosión del suelo en el área afectada. Prontamente tocará que implementar acciones de revegetalización, de incorporación de las especies nativas, de sembrar árboles, de sembrar plantas pequeñas, lianas, epífitas, eh, saprófitas y otras plantas que crecen y prosperan en el sotobosque alrededor de los árboles. Siempre que hablamos nosotros de reforestar, uno siempre piensa, siembre árboles, y siempre nos han enseñado, hay que sembrar árboles. En realidad, en lugar de reforestar, tenemos que hablar es de la revegetalización. La revegetalización, porque es que realmente un bosque nativo, un bosque natural, a diferencia de una plantación, es no solamente árboles, sino que es lianas, arbustos, plantas del sotobosque, epífitas, en una cantidad de vegetación que nosotros deberíamos fomentar en donde haya incendios y donde no haya incendios. La revegetalización de las áreas degradadas por la pérdida de la cobertura vegetal boscosa se deben revegetalizar. Deberíamos hacerle una poda al lenguaje y en lugar de hablar de reforestar, debemos hablar de revegetalizar. Las prácticas de revegetalización con plantas ignífugas. Aquí en Colombia hay una planta que se llama fique, Furcrea andina. Es una planta ignífuga. Esa planta, como es coreácea, de hojas gruesas, acartonadas, difícilmente se quema en incendios. Dentro de las cosas que yo tengo experiencia en mi página, en YouTube, pueden ver la experiencia de un incendio donde estas plantas se pueden quemar alrededor, pero la roseta principal donde están los primordios foliares de esta planta no se mueren. Digamos que estas hojas externas puede que se puedan ver afectadas por el incendio, pero básicamente se queman para protegerla del interior, la más central. Y uno puede ver plantas de estas quemadas, pero con una roseta completamente sana. Estas plantas son las plantas ignífugas, que no solamente resisten a la quema, sino que tienen la posibilidad de renacer o de hacer resiliencia después del incendio. Es muy bonito ver estas plantas que después del incendio nuevamente nacen. Esa es una planta de la familia del agave que se conoce en México. Y de esta planta aquí en Colombia se saca la cabuya, una atadura o un lazo que se utiliza para artesanías. Es una biofibra que se produce a partir de este planta. Mire que no solamente entonces en agricultura producimos alimentos, también producimos fibras y estas fibras son biodegradables, pero que además tienen la virtud de proteger a, las, a, los, a los cultivos, a las áreas y a los campos de los incendios, porque tienen gran capacidad de resistencia y absorción del fuego, pero también la capacidad de resiliencia y de rehabilitación a partir de la misma planta. Puede ser una forma de protegerse y reducir los impactos de futuros incendios forestales o de cobertura vegetal. Sembremos fique, sembremos agaves, sembremos plantas. Yo creería inclusive que esas plantas como por ejemplo la pitaya o la fruta del dragón, los cactus, son plantas que son muy resistentes a los incendios y podríamos estar fomentando su propagación en aquellas zonas donde hay mucha presencia de incendios de cobertura vegetal. Eso es una práctica de adaptación al cambio climático. Ustedes habrán escuchado hablar de las prácticas de adaptación al cambio climático. No vamos a poder revertir el cambio climático, pero tenemos que adaptarnos. Y una forma de adaptarnos es, por ejemplo, migrar a ese tipo de cultivos que nos ayudan a protegernos, pero también nos proveen fibra y es una fuente de ingresos adicionales. Esto para el caso concreto de las personas que viven en el campo o en la periferia. Muy bien, ¿cuánto tarda un bosque después de quemado en regenerarse? Pues depende de donde esté y depende de la área afectada. Pero los bosques tropicales de tierras bajas y secas se recuperan más o menos, se pueden estar recuperando
en 30 años. Algunos menos optimistas hablan de 100 años, y eso sería particularmente cierto para los bosques altoandinos, perdón, los bosques de páramo, donde hay frailejón y donde la vegetación es muy escasa. Allá esos bosques son muy difíciles de restaurar, de recuperar, donde hay frailejón y esa vegetación de páramo, de zonas muy altas, cerca de áreas nudales. Esas plantas crecen muy lento, esas plantas son muy sensibles al calor, esas plantas no prosperan fácilmente en vivero, de manera que la destrucción de los bosques tipo páramo son supremamente difíciles de restaurar y de recuperar. Las zonas de tierras bajas son mucho más rápidas en 30 años. Un páramo se podrá demorar 100 años, 150 años. Bueno, recordemos que la mochila de primeros auxilios, la mochila de emergencias que siempre les he hablado, no sabemos si nuestra casa se va a ver afectada por un incendio y tengamos que salir corriendo y tengamos que tener un equipo de emergencia. Recuerden que aquí habría que hablar de un poco más de agua, eh, porque va a haber desabastecimiento de agua y vamos a tener mucha sed por la deshidratación y el calor, y vamos a tener que compartir el agua porque habrá gente que estará sedienta o quemada y tenemos que usar esa agua en algunas situaciones. El botiquín equipado con herramientas y elementos para controlar heridas y lesiones producidas por las quemaduras. Recordemos que también las personas se irritan los ojos, se irrita la piel, comienzan a moquear y también tienen insuficiencia respiratoria. Entonces, nuestras acciones de primeros auxilios estarán encaminadas a tranquilizar a las personas, a curar esas lesiones, a procurar que las personas estén en áreas aireadas, para que se mejore su salud respiratoria. Muy bien, ¿qué preguntas tienes? Miren, aquí el helicóptero, literalmente con un horno emanando fuego sobre un suelo, una cobertura, un pastizal, haciendo un cortafuego, perdón, contrafuego. Miren, un helicóptero produciendo un fuego directamente sobre un pastizal. Y esto es lo que la gente dirá, lo que veíamos en el video. No, vea, están quemando esa cobertura. Estos globalistas quieren acabar el mundo, nos están incendiando. Estos son muy malos, satánicos. Bueno, de todo hay en la viña, y ese tipo de cosas, quien no sabe, se deja absorber, convencer de este tipo de imágenes. No todo lo que hay en una imagen es verdad. Esto se puede distorsionar y sacar una idea completamente torcida y distorsionada de lo que es la realidad. Yo quiero dejar completamente claro esto. Esto es una técnica para combatir fuegos y se llama contrafuego y se utiliza con helicópteros, pero también se utiliza los drones con las bolas de fuego que habíamos visto anteriormente. Muy bien, si tienen preguntas es hora que las hagan. Eh, yo les debo una presentación, la que no pudimos grabar. Así que está pendiente por entregarse. Muy bien. ¿Alguna inquietud, duda, comentario? Hacerlo de una vez. Voy a mirar qué escribieron por aquí. Las chimeneas, dice Carla. Entonces las chimeneas son peligrosas. Dependiendo, Carla, hay unas chimeneas que están integradas a cocinas ecológicas que son muy, digamos que son muy pertinentes. Voy a mostrárselas aquí, ya mismo, porque de hecho hice una entrada en mis redes sociales y en mi blog,
Amigos de la Agroecología y la Salud, donde estaba explicando yo acerca de las cocinas de leña, y aquí les voy a mostrar. Ya les voy a proyectar que me parece supremamente importante eso, por la pregunta que hace Carla. Miren, esa es la entrada a mi blog. Hice esta entrada esta semana. ¿Por qué el humo de leña daña la salud? Entonces, la gente que se expone al humo de las fogatas o de las cocinas de leña directamente, recuerden que la leña, el carbón vegetal, los bagazos de algunas cosechas como las cañas de azúcar o la caña del maíz, también se utiliza como combustible, inclusive la caca de las vacas se utiliza como combustible. La caca de vaca cuando se seca, eso es una pasta muy gruesa, muy rígida, como es biomasa, finalmente es pasto metabolizado a través de los estómagos de la vaca, entonces se convierte también en un combustible. Entonces la gente que se expone a la quema de esos materiales, leña, carbón, bagazos o estiércoles, pues se comienza a exponer a respirar esos humos y pueden vivir en el campo y pueden decir que respiran aire puro. Las mujeres son particularmente más susceptibles a esto. Miren, este tipo de cocina sin una adecuada disposición de hornillas y chimenea, pues es nociva para la salud. Aquí muestran pues lo que les expliqué en la diapositiva, cómo el humo entraba a los alvéolos y a la tráquea, a los bronquios y a los alvéolos, y tomaba vía respiratoria, pero también vía cardiovascular, vía vascular, y afecta al corazón también. Los gases tóxicos, el asesino silencioso de la cocina campesina y rural, la cocina de leña. Entonces, aquí les muestro, por ejemplo, esta cocina mucho más elaborada. Entonces, miren, esta tiene una chimenea, Carlos, pero está conectada a una cavidad entubada completamente compacta con cemento, baldosa, ladrillos. Tiene un pequeño orificio por donde se introduce la leña. ¿Y qué ocurre con este espacio? Miren, aquí podemos ver más grande. Lo que hacemos con esto es que se concentra el calor, se consume menos leña, hay menos producción de gases, los gases salen por esa chimenea, y esto es lo que se conoce como cocina eficiente o cocina ecológica. Si usted le quiere regalar a una abuela, a la abuela suya que toda la vida vive en el campo, regálele una cocina de estas, porque muy seguramente toda la vida habrá inhalado humos de leña, y esto hay que evitarlo. La ventaja con estas cocinas ecológicas es que hay unas adecuaciones muy interesantes y bonitas de estas cocinas, donde tienen cavidad, por ejemplo, donde se calienta agua. Entonces se optimiza el calor de la hornilla calentando agua, separa la ceniza, separa los rescoldos, es decir, los carbones encendidos, y es muchísimo más eficiente, se ve más estética, bonita y organizada, y no está llena esto de hollín. Ustedes verán en algunas cocinas campesinas las paredes llenas de hollín negro, las ollas negras. Pues haga de cuenta, sus pulmones también se van a volver así. ¿O qué cree? ¿Que porque sus pulmones no se va a llenar de hollín? Claro que se va a llenar de hollín. Así como se ponen las ollas negras, las paredes negras de hollín, las chimeneas negras de hollín, así se ponen sus pulmones cuando se expone a este tipo de gases permanentemente. Y los bomberos forestales básicamente están expuestos a ese tipo de riesgos, a que sus pulmones se saturen de material particulado. Es J Salud, ¿qué tipo de salveque, no sé qué será salveque, se necesita para poner todo lo que hemos visto hasta ahora? Porque empieza a ser pesado y grande para poner todo dentro. Mochila. Ok. Muy bien. ¿Qué tipo de mochila se necesita para poner todo eso hasta ahora? Porque empieza a ser pesado. Ok, listo. Muy bien. Miren,
Yo les recomiendo una mochila de 50 litros, de 30 a 50 litros. Ya ustedes tienen que comenzar a hablar en ese lenguaje. Cuando vayan a una tienda de mochilas, si saben de mochilas, van a entender, venga, necesito una mochila entre 30 y 50 litros, porque la mochila de 50, 30, de 30 a 50 litros es la que les va a funcionar y les va a servir. Solo que yo les recomiendo una cosa, el botiquín llévenlo en una bolsa aparte, un morral aparte. Si pueden llevar una caja o un morral, yo prefiero un morral aparte, mucho mejor. Hay mochilas de botiquín que las venden aparte. Yo les recomiendo, compren la mochila porque es bonita, de color rojo y tiene la cruz o la estrella de la vida y se puede dotar de elementos poco a poco para que eviten comprar una mochila de botiquín porque a veces no tiene lo que uno necesita. Mm, Yo les voy a compartir, yo creo que la próxima clase les voy a contar detalladamente qué debe tener un botiquín de primeros auxilios. Sí, la próxima clase vamos a hacer eso. Vamos a mostrarles detalladamente qué tiene el botiquín de primeros auxilios y cómo lo deben dotar y cómo debe ser esa mochila. Ahora, J. Salud nos dice, se nos va a poner pesada la mochila. Sí, por eso yo les recomiendo mochila de 50, de 30 a 50 litros para todo lo demás y la de botiquín aparte. Bueno, para la mochila depende de qué riesgos existen en el área donde uno vive. Por ejemplo, acá donde yo vivo son los incendios e inundaciones. Bueno, digamos que sí, pero un botiquín como el que yo les voy a mostrar, pues va a tener lo básico y lo esencial, inclusive para ese tipo de cosas. Y la mochila, pues seguirá siendo la misma. Este, yo no le vería ningún tipo de cambio. Digamos que es una mochila estándar. Ahora, en incendios, eh, ¿qué podría tener la mochila para incendios? Mm, yo lo único que vería sería la necesidad de tener más agua. De momento se me ocurre. En inundaciones, no se me ocurre ahorita algo especial que debamos tener, de pronto purificador de agua. Dentro del botiquín yo recomiendo pastillas purificadoras. eh, Pastillas purificadoras que las venden ya en el mercado, porque cuando ocurren este tipo de emergencias, pero eso ocurre en todas las emergencias, en todas las emergencias vamos a tener dificultades para el acceso al agua, hay que tener la pastilla purificadora o el hipoclorito de sodio dosificado para poder usarlo en situaciones de emergencia. Eso lo deberíamos tener también en un botiquín. Un carrito de hipoclorito de sodio para uno eventualmente usarlo cuando se tenga la situación de que no tengamos agua potable. Digamos que lo que vamos a decir, lo que hemos dicho es estándar. Eh, ya de pronto ustedes en la práctica, en la realidad del contexto y en el día a día de lo que ustedes van observando, de pronto pueden ir comenzando a trabajar cosas especiales y específicas. Muy bien. A ver, ¿qué otra pregunta hay por aquí? No, Carla, y ya no más. ¿Alguna otra pregunta? Si quieren, abren el micrófono y comentan algo. Profesor, Profe, buenas buenas noches. noches. Sí, primero las damas. Mauro, Luciana, adelante. Profesor, buenas noches. Quería hacerle una consulta. Mire, nosotros acá en Perú estamos teniendo lo que son bastantes lluvias y bueno, el problema es que ya varias personas se están electrocutando y hace poco, por ejemplo, hubo en Piura que la ambulancia se fue, ni siquiera lo socorrió a la persona porque se habían caído los cables y obviamente la persona se estaba electrocutando por el agua. Pero en esa situación, profesor, ¿cómo nosotros podríamos actuar? Porque mire, hasta la ambulancia lo dejó ahí al pobre hombre y no hizo nada para poder ayudarlo. Eso ocurrió en vía pública, ¿cierto? Sí, Difícilmente podemos hacer algo.
Hay la única entidad que tiene la posibilidad de controlar el flujo del circuito eléctrico, es la empresa de servicios públicos encargada de el suministro de energía. No se puede hacer otra cosa. Porque aventurarse uno a cortar la energía, miren, ni siquiera los de la ambulancia, de pronto los bomberos serían los únicos que tendrían la posibilidad de intervenir ese tipo de cosas. Sin embargo, ellos siempre se apoyan cuando van a intervenir un incendio. Esos son los otros rescatistas que están detrás de la escena, que generalmente no los vemos ni sabemos qué hacen, que son las empresas de servicios públicos domiciliarios, que son los que hacen los electricistas, llevan el ingeniero eléctrico, el técnico, y son los que intervienen. Algunas veces los bomberos pueden hacer algo, pero no siempre. Entonces, en ese caso, difícilmente, mire que los de la ambulancia, si está dentro de una casa, yo lo que tengo es que tener completamente claro dónde es el suministro de energía para yo cortar los breques. Aquí en Colombia le llamamos los breques a la central o al transformador principal que hace el suministro de agua, perdón, de energía a la casa. Yo bajo los breques, suspendo el suministro de energía y puedo atender al paciente. Bueno, alternativas. Yo me imagino esa escena, eh, que usted nos menciona, Luciana, donde hay una persona tendida en el suelo encima de un cable que está con fluido eléctrico. Eventualmente, eso lo dicen los manuales de primeros auxilios, yo nunca lo he visto real. Eventualmente lo que puede uno hacer es con un palo grueso, primero tiene uno que poner un aislante térmico, un aislante de plástico, puede ser un pedazo de caucho, de impermeable, que sea plástico, lo pongo en el suelo y con un palo grueso volteo al paciente y lo retiro de la fuente eléctrica. El palo debe ser grueso para yo poder mover el paciente. Pero note, hay dos cosas que tengo que tener, un palo grueso y dos, aislar, poner una línea plástica, una manta plástica abajo en mis pies. Yo me tengo que parar en ese plástico, en esa manta de plástico, puede ser una carpa, un impermeable plástico, me paro encima de él y con el palo apalanco y retiro al paciente y lo aíslo de la fuente de energía. Y después de que lo aísle, tengo que aplicarle RCP, porque ese paciente muy seguramente tiene un paro cardiorrespiratorio y la única forma de sacarlo del paro cardiorrespiratorio es a través de un RCP, llevarlo a la ambulancia y subir a una ambulancia y trasladarlo a un centro asistencial. ¿Qué ocurre? Las ambulancias no tienen esos recursos y a veces, yo no sé si en el Perú, pero aquí en Colombia nuestros paramédicos se forman en la universidad, tienen un entrenamiento de bomberos y aprenden procedimientos de rescate como los que yo les estoy mencionando. Yo podría estar en capacidad de hacer eso, que soy paramédico, pero no sabría si los paramédicos de Perú tendrían formación lo suficiente como para poder intervenir. ¿Qué ocurre en esos casos? El protocolo de seguridad. Si hay un riesgo eléctrico, no intervengo. Entonces, esos paramédicos estarían imposibilitados porque el protocolo les dice, tienen que tener seguridad. Y en ese caso tendrían razón. No, no puedo intervenir en una situación. Así tenga yo el conocimiento, las habilidades, pero si el protocolo que está escrito en un manual me dice, no intervengo en escenas de riesgo eléctrico, no puedo entrar. Pero eso es lo que podríamos hacer. No sé si me hago entender con esa descripción del procedimiento de rescate de ese paciente. Luciana, ¿sí me hice entender? Sí, sí, profe. Le envié el video al grupo para que después usted lo pueda revisar. Ok. Voy a mirar una cosa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud, duda? Está haciendo mucho, están quemando por aquí algo. Permítanme, yo les muestro algo.
Luciana, mire, lo que yo les estaba diciendo, hay un paciente encima de un cable de alta tensión, yo tengo que ponerme en el piso una manta de plástico, un caucho, un tapete de caucho, y con un palo aíslo a ese paciente de la fuente energizante. Esa es la imagen de lo que les expliqué ahorita. Muy bien, con eso queda más clara la idea. ¿Alguna otra pregunta? Auro, ahora sí, estabas hablando y te interrumpí por darle la palabra a Luciana. Cuéntanos, Auro. Buenas noches, profe y compañeros. Bueno, Adelante, Auro. ¿sí me escuchan ahí bien? Perfectamente. Bueno, retomando un poquito, digamos rápido, de la clase pasada que quise intervenir, pero iba viajando y no me escuchaban. Algo pues como puntual que quería pues, digamos, precisar allí era en cuanto a la parte que usted explicaba de Stop the Bleed, del control del sangrado, pues que prácticamente pues nos los presentaba desde el punto de vista pues de atención a una víctima que pues ha sufrido algún tipo de accidente automovilístico y los videos pues que mostró la circunstancia pues de que estaban estas víctimas, el uso del torniquete y los apósitos. Cuando yo hice Stock de Blee, algo que me llamó la atención es y que mis compañeros también, pues, bueno, que sepamos eso, de que más allá de las víctimas que se den en algún accidente de vías, o, o en otras zonas, escuelas, colegios, etcétera, bueno, áreas urbanas, es también lo que se pueda dar en casa y eso me llamó la atención porque en casa es muy frecuente, en caso familiar, uno mismo puede lesionarse, picando algo, partiendo algo, sacando, sí, por ejemplo, sacar un coco de la concha, partir verduras y muchas otras actividades que se puedan dar y que pueda generar una lesión tanto a nivel personal o a nivel familiar, un miembro de la familia, y se generó a través de esa lesión una herida, o digamos que no haya un sangrado ensanguinante. Entonces, poder nosotros aplicar ese primer auxilio allí en casa. Y es que con los apósitos nosotros podemos manejar eso allí, porque cuando la gente, y como yo también lo viví, no sabe qué hacer, cualquier herida, por pequeña que sea, hay veces toca algunas venas, eh, y la sangre que es escandalosa es mucha y la gente se asusta y amarra trapos y sale para el hospital, moja el taxi, el carro donde va. Entonces es muy bueno también a nivel de la casa, del hogar, poder actuar prontamente. A mí me tocó, preguntaba el instructor, eh, ¿alguno ha tenido alguna experiencia personal en estos días? Yo le dije, hombre, sí, y gracias a Dios haber ido conociendo este, este, estos métodos. Fue en la cabeza, recién motilado, yo me motilo pues raspado siempre y, y en una de las ventanas me agaché así al levantarme de, de, de la gaveta, es de la cocina, de una vez, ¡chan!, pegué ahí y eso me cortó y como estaba sin cabello y la sangre enseguida ya venía por la oreja chorreando y bueno, y ahí mismo coloqué un pequeño apósito, allí le hice presión, lo sostuve y cuando después de los 5 minutos ya quité la mano, le pregunté a mi esposa, ya había sellado, ya había sellado. Al no haber sido así,
por tener el conocimiento, me hubiera mojado toda la ropa de sangre, me hubiera bañado. Y así es. Entonces, en ese orden de ideas, yo quería pues dar el que Stockdale, más allá de las víctimas fuera del hogar, de la casa, también las víctimas dentro del hogar. Y ya en cuanto a la lección de hoy, pues yo ahí pido disculpas que no pude entrar a alguna circunstancia a tiempo. Desde ella escuchar cuando envíe el video, pero sí lo que usted estaba precisando ahora último de la pregunta que hacía una de las compañeras, la chimenea, el humo, lo que usted decía es verdad, lo que usted estaba explicando, cualquier tipo de humo, salga de donde salga, venga de donde venga, de algo, un papel, una hoja de papel, periódico, cartón, leña, hojas secas en el campo, lo que se prenda que genere humo, más allá de que no sea cigarrillo, tabaco, eso una vez entre al pulmón, entonces nos va a contaminar, de cierta manera nos va a afectar. Y si nos exponemos a estos tipos de humos periódicamente, continuamente, por supuesto que las personas que han cocinado con leña, con chimenea, con todas estas cosas que hecho quemas frecuentemente, han terminado con EPOC, ya, enfermedad pulmonar obstructiva. Y claro, el médico cuando hay un EPO normalmente pregunta, ¿tú fumas? No, yo nunca he fumado. ¿Has cocinado con fogón de leña? Ah, sí, claro, estuve muchos años en el campo. Claro, y ahí se les ocasiona el EPO. Entonces, bueno, todo esto que lo tengamos en cuenta, nosotros que nos estamos capacitando para ayudar a otros, para, digamos, también capacitar a otros y practicar primeros auxilios, tener en cuenta todos estos detalles es muy, todo era lo que yo quería aportar y agradecerle a Dios y a usted, profe, que nos ha traído estas capacitaciones. Gracias, Auro. A mí me gusta que Auro cuando habla nos hace la síntesis de lo que hablamos. Entonces me parece muy interesante lo que tú has dicho. Efectivamente, así es. Has hecho un resumen de cómo entendiste y entonces me hice entender con los contenidos que transmitimos en la noche de hoy. Yo quisiera preguntarles antes de irnos, ¿quién no sabía que el tema del humo de leña produce problemas de salud respiratoria y cardiovascular? ¿Alguien no sabía? Levanten la mano ahí rápidamente si no quieren hablar. ¿O quién sí sabía? Vea, Luciana no sabía que el humo de leña producía. Ah, bueno, J. Salud sí lo sabía. Eso es un tema muy sensible, porque como decía Auro, hay gente, uno va donde el médico y se fuma, no, no fumo. ¿Cocinó con leña? Sí, sí, señor. Ah, bueno, ahí tiene. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esos pacientes tosen y tosen y tosen y tosen y nunca se curan de una tos incansable. Y esos pacientes finalmente son los pacientes que resultan ser oxígeno dependientes. Usted ve al adulto mayor por la calle con una pipeta, bala de oxígeno, un contenedor de oxígeno y unos cablecitos puestos en la nariz respirando. Ese es un paciente de POC o que fumó mucho o que se expuso a humos de leña. Muy bien, eso hay que tenerlo en cuenta y si ustedes son promotores de salud, pues muy importante que lo digamos. Tener en cuenta de que las cocinas campesinas deben ser así como las que yo le mostré, ecológicas y eficientes. Stop the bleed, fundamental para el control de la hemorragia, aún lo que dice Auro, esas lesiones en la casa, ocurren lesiones graves en la casa, eh, que son importantes controlar las hemorragias y las lesiones. En el campo ocurre con frecuencia el machetazo en la pierna, el machetazo en la rodilla, el hachazo. Yo conocí un caso de un hombre que se incrustó un hacha en una pierna. Eh, le quedó pegada le quedó pegada el hacha en el madero, pero después de que atravesó el pie. Fue dramático ese episodio, estaba yo muy joven.
Muy bien, listo. Entonces, vamos a orar. Si no tenemos preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer. Si no, pues vamos ya. Ahora el micrófono y habla. O si no, pues vamos. Ya son las 9 de la noche. Ya son las 10 de la noche en Bolivia, en Chile. Hora de ir a dormir. Bueno, oremos. Dios, te damos gracias por este espacio de aprendizaje, de conocimiento y de reflexión sobre la salud, el autocuidado, las emergencias y los desastres. Queremos pedirte para que nos ayudes a entender, aplicar y a llevar a la práctica estas habilidades y conocimiento que nos acabamos de compartir. Danos un descanso reparador y un glorioso amanecer. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces les dejo. Muchísimas gracias por estar aquí. Dentro de 8 días nuevamente nos encontraremos. Ya vamos a ir pensando en finalizar estos encuentros. Recuerde que son 8 encuentros, nos faltan 3 todavía. Así que viene la certificación, viene también la biblioteca que les voy a compartir. Está muy nutrida, se van a disfrutar esos documentos, van a poder explorar ahí bastante. Bueno, entonces bendiciones, que descansen y hasta dentro de 8 días. Chao.